surgió en la pandemia es esa idea de poder retomar, esa idea de poder realizar un montón de actividades dentro de un mismo ámbito, ya sea educación, producción. Y entonces nos ocurrió también volver a esa vieja idea que tiene, ahora vamos a ver, que tiene, qué sé yo, más de 200 años de antigüedad, o que venía, o se estaba dando en la ciudad medieval, como dice el texto de Marcos, ¿no? Donde la gente vivía, trabajaba, producía en ese mismo ámbito, y que eso sigue siendo posible totalmente. Y en este momento, con las tecnologías, el internet y la conectividad, es más posible que nunca volver a retomar esa idea de la unidad de vida, en la unidad de espacio, que en realidad es el barrio. Y bueno, y este barrio que estamos construyendo entre todos, ya hemos definido unas densidades, o sea que ya está garantizada una cierta cantidad de población, y ahora estamos tratando de garantizar eh, los equipamientos. Y decíamos también con Pablo, era que era volver a poner las tipologías arquitectónicas que tienen que ver con la producción, las fábricas, los talleres, volver a relanzarlos. Me parece que es una condición nueva, ¿no? Bueno, ayer tuvimos esa cifra del 40-45% de pobreza en el país. O sea, tenemos que salir adelante, y la única manera de salir adelante es con este tipo de pensamiento, ¿no? Progresivo, positivo, y bueno, empezar a tener en los programas menos museos, menos centros culturales, que también son importantes, y también empezar a ver que originariamente el movimiento moderno nació con estos tipos de edificios utilitarios que producían, que englobaban el valor agregado, las materias, y que además eran calidad arquitectónica. Entonces me parece que hoy vamos a hacer un recuento con eso. El programa de ustedes, estoy hablando de Quinto, ¿no? El programa es muy interesante, la verdad está muy bueno. Esa compatibilización entre área productiva, área expositiva, área educativa, los metros que tiene, un edificio importante, son de esos, ¿no? 12.000, 13.000 metros cuadrados, va a ser un edificio importante, y me parece que esa compatibilización de programas, sin lugar a dudas, va a generar una forma interesante. ¿No? Está muy claro las áreas, y bueno, vamos a ver ahora cómo estos programas parecidos que se han dado, vamos a ir un poco de historia ahora. Ya contextualizamos el sector, y vamos a hacer un poco de historia, y vamos a ir a una idea que es antigua. Miren, es casi contemporánea, no es casi, es contemporánea a la Revolución Francesa, ¿no? Cuando aparece un personaje que era un industrial, Robert Owen, era de esos tipos que se fueron haciendo a sí mismos, era industrial, filósofo, matemático, político, pero fundamentalmente era un tipo de la acción, que es un poco a lo que queremos llegar, y que es lo que nos está faltando en este momento. Gente que piense, pero gente que lo que piensa lo propone. Y contemporáneamente, por eso decía que mientras en Europa se estaba gestando esa revolución política, que es un poco lo que a nosotros, el mundo moderno, es heredero de la Revolución Francesa, este tipo, por Escocia, estaba uniendo una cosa que todavía, sinceramente, nosotros no lo podemos unir. O sea, hoy en siglo XXI no podemos unir. No podemos unir lo ambiental con lo productivo, con lo pedagógico, con el paisaje. El tipo unió todo en este pueblo que hoy es patrimonio de la humanidad, que es New Lanark, modernidad. Entonces,
qué es lo que está haciendo? Y lo que está haciendo es decir, bueno, esta nueva sociedad, ¿no? Robert Owen es el fundador del socialismo utópico y es diríamos, es el cooperativismo moderno también le debe a él o el Partido Laborista Inglés depende, es inspirado en él, y el tipo lo que hace es una, una unidad de vida, una unidad de espacio, ¿no? O sea, retoma en la clave industrial, en la modernidad, en un lugar donde él impone la producción textil, la fábrica, donde sintetiza el agua, como el molino, el molino para que gire las ruedas del agua, ahí ya tenía garantizada la energía. O sea que ya también mete ese sistema productivo, un sistema productivo limpio, no el carbón. Entonces por eso toma un río de montaña que desemboca en un puerto después, entonces garantiza que esa fábrica primero desarrolla el telar hidráulico, el telar de la máquina con el proceso de movimiento del agua de la rueda. Eso le garantizaba la electricidad y la producción, o sea que ya tiene resuelto el tema de la energía y de la sustentabilidad. Después mete la vivienda, esas tiras son buenísimas, mil que son esas tiras, parece tiras de movimiento moderno, pero son de 1790, son de finales del siglo XVIII. Paisaje, una escuela, la primera escuela obrera del mundo, ¿no? Porque los obreros estudiaban, trabajaban a la mañana y sus hijos a la noche les enseñaban a ellos, porque por lo general eran analfabetos los obreros en ese momento, una iglesia, un salón de usos múltiples, bueno, una especie de nuevo barrio. Y además el tipo ganaba plata, bueno, o sea, en el sentido que además demostró que estas fábricas producían mucho más que las fábricas donde tenían los chicos trabajando forzados en el centro, en Manchester, en Liverpool o en Inglaterra. Me parece que este antecedente un poco inspira, y sin lugar a dudas fue de gran inspiración para la tradición moderna. De la misma manera que la Revolución Francesa fue una tradición política, cultural, que después inspiró, después viene, ¿no?, la revuelta de 1870 y después inspiró a Marx, fue inspirando también a todo un movimiento político. Creo que esto, además está construido y es patrimonio de la humanidad, hoy es un lugar muy visitado, y me parece que bueno, utilizar la historia positivamente. Me parece que esto a mí me gusta englobar inclusive esta idea general de producir, enseñar, fabricar, y al mismo tiempo estar totalmente compenetrado con una realidad, ¿no? Entonces Robert Owen, ¿no?, desarrolla en este es un pequeño manifiesto construido, esta unidad de ambiente, de producción, de contacto con la naturaleza, de la primera escuela obrera, donde él aplicó un sistema de enseñanza que después los vamos a ver, por eso va a estar relacionado, lo vamos a ver en la clase de cuarto, ¿no? Una escuela que en realidad es el antecedente de los talleres verticales nuestros, ¿no? La escuela de Robert Owen. Él había contratado a un pedagogo que se llamaba Lancaster, que después ese pedagogo se lo trajo Simón Bolívar acá a América, en donde había diseñado un método de enseñanza que era la enseñanza mutua, o sea que eran los mismos alumnos más avanzados, les iban enseñando a los alumnos que recién empezaban. Y bueno, entonces llevaba también este sistema socialista no solamente a la producción de las mercancías, sino también a la producción de conocimiento. Una unidad total, ¿no? Uno puede decir, en la historia de la arquitectura, digamos, hay pocos puntos. Después vamos a ver también quizás la escuela de la Bauhaus o la Alemania de Weimar, pero hay pocos puntos en donde se da esa unicidad, en la vanguardia, ¿no? Vanguardia política, vanguardia técnica, vanguardia en todos los sentidos. Y acá está el sistema, por eso es tan importante la técnica, ¿no? Acá, mire, fíjense
qué sencillo, ¿no? Generar la energía, ¿no? Simplemente es establecer el punto clave donde el río Clyde, me parece que era el río Clyde, que después desemboca en Glasgow. O sea que lo que se fabricaba, encima lo que se fabricaba en estos tejidos, que seguramente era el capitalista monopólico, colonialista, estos tejidos después salían y venían a Argentina, venían a la India, venían por todos lados, salían por el río, iban al puerto y se distribuían al resto del mundo, pero el sistema de producción era un sistema totalmente socializado, tanto de la producción de las mercancías como la distribución y la producción del conocimiento. Bueno, acá está, y esto es patrimonio, esto está tal cual, la fábrica, está funcionando, los telares hidráulicos, y es muy sencillo, ¿no? Es el agua que por su movimiento genera ese movimiento, la rueda, y esa rueda genera el movimiento de las máquinas, y esa rueda genera el movimiento de la electricidad que también alimentaba a todo el poblado, ¿no? Ahí está el mil se llama el sistema este del molino. Pasa otra, Willy. Bueno, acá está un poco la parte técnica, esa fábrica. Vamos a ver la fábrica que vamos a ver ahora adelante de Le Corbusier-Sandy también tiene una idea parecida. Bueno, y ya entrado pasamos 100 años, ¿no? Y entrado en la modernidad, esta tradición, la famosa ciudad industrial de Tony Garnier, que a diferencia de la ciudad ideal de Le Corbusier, la ciudad de Tony Garnier es una ciudad industrial, una ciudad también donde se estaba pensando cómo esa ciudad se iba a autosustentar, ¿no? Entonces se instalaba la ciudad, ahí se ve en el fondo la usina que producía la energía para producir esa ciudad, al fondo está la represa, en el dibujo de la izquierda, y la ciudad industrial de Tony Garnier es fabuloso, los dibujos, está toda dibujada, está el área de producción, el área de la industria, el centro, la terminal de ómnibus acá en la imagen de abajo a la derecha, y está también el tema del tejido residencial, de cómo también, ¿no? Pensar la vida, estas nuevas viviendas que él piensa. Hay otra, a ver, pasado otra, Willy, ¿no? La que viene. Ahí está, ¿no? Sin lugar a dudas, inspirado, Le Corbusier totalmente inspirado en sus postulados, en Tony Garnier, que es, ¿no? Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y estas casas que él propone como novedad, ¿no? La totalidad del suelo es público, o sea, entre las viviendas, ¿no? El espacio común, totalmente socializado entre las unidades, y Le Corbusier lo único que critica de Tony Garnier es la baja densidad, nada más. O sea que Le Corbusier toma casi todas las ideas de Tony Garnier de esta ciudad industrial, y lo que hace, le duplica, le triplica la densidad de viviendas. Pero es muy, muy interesante cómo se puede pensar la totalidad del problema, de lo general a lo particular, ¿no? De cómo se vive en la residencia y cómo se produce, y que en realidad es el sustento, es lo formidable para no generar núcleos habitacionales que son ciudad dormitorio. Entonces, un poco este programa de Quinto tiene que ver con eso, ¿no? Con traer de vuelta la fábrica, la producción de mercancías con valor agregado al pie de la vivienda. No es nuevo también Hildersheimer, ¿no? También inspirado en el materialismo histórico, en el pensamiento marxista, también piensa la ciudad vertical, en el sentido que dice, bueno, ahí está muy, 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 muy graficado, ¿no? Lo oscuro y lo claro. Lo oscuro es toda la producción, son todas esta nueva manera, los talleres, las escuelas técnicas, y arriba la vivienda, ¿no? Entonces está pensado de esa manera la famosa ciudad vertical de Ludwig Hilbert Meyer. Y tiene un corte, también pensado en corte, ¿no? Que tiene que ver con esa
con esa unidad de espacio, unidad de vida, ¿no? Entonces uno puede contrarrestar los inmuebles Villa de Le Corbusier con el jardín, ¿no? En el centro, y con este pensamiento mucho más materialista, productivista del arquitecto Gilbert Meyer, que después fue socio de Mies van der Rohe en Estados Unidos, hizo un famoso complejo de viviendas en Detroit, en Lafayette, ¿no? Que es también muy, muy interesante todo el pensamiento y las ideas de este arquitecto, pero de vuelta, traigo esta idea de ciudad vertical para pensar cómo en un momento, igual que había pensado Owen, se puede pensar en la fábrica y en la vivienda, en la residencia, como un problema, ¿no? Y no estar siempre pensando en esa idea de zoning, que la fábrica está allá afuera del tejido residencial y que no es un problema para los arquitectos. Y bueno, porque siempre estamos pensando que son museos, que son centros culturales, que esto y que el otro, que es vivienda, pero en realidad hacemos una ciudad dormitorio, una ciudad totalmente terciarizada. Le Corbusier trabajó mucho en San Diego, como se dice. Él acá vamos a entrar en un tema que es muy importante y que está expresado en una época que seguramente es la época de la segunda posguerra, y hay como como una unidad entre el industrial y el arquitecto, o en la vanguardia arquitectónica y el industrial que produce el objeto. Sin lugar a dudas, la escuela de la Bauhaus es una síntesis de eso, ¿no? Pero Le Corbusier tuvo también, y muchos personas emprendedoras o personas de acción estuvieron también interesados en el arte moderno, en la cultura moderna. Ojalá tengamos nosotros también, ¿no? Una clase industrial nacional que esté interesado, ¿no? En eso, en generar valor agregado, en producir, en enseñar. Seguramente la vamos a tener después en el futuro, pero traemos un poco esto. Y acuérdense que Le Corbusier, cuando construye las primeras viviendas en Pessac era un industrial que estaba interesado en el arte moderno, estaba interesado también, y bueno, que lo contrata Le Corbusier para las viviendas obreras de su fábrica. Le Corbusier también tiene a un emprendedor textil, que es Duval, de Saint-Dié, en donde le encarga la fábrica textil. Esta fábrica está también dentro de una de las 17 obras que son patrimonio de la humanidad, actualmente, juntamente con la Casa Curuchet, y van a ver que tiene mucho que ver en algunos casos a la Casa Curuchet, pero lo que traía yo es la fábrica Duval de Le Corbusier de Saint-Dié, es primero la espacialidad que tiene, es una placa, ¿no? O sea, tranquilamente uno puede meter una producción, una fábrica en un edificio, el concepto de lo tipológico, ¿no? O sea, uno puede ver este edificio y lo puede asimilar al pabellón, a la Casa de Brasil o a la Casa Suiza en el campus universitario de París, o puede ser una unidad de habitación, pero también el Coru mete una fábrica, ¿no? Adentro, en ese sistema lineal. Inclusive lo plástico, ¿no? La elección de los colores, la elección de la espacialidad, ¿no? De esos talleres en doble altura, ¿no? Fíjense la foto de la izquierda, ¿no? La doble altura y ese vidriado, ¿no? Que se abre a la calle, en donde prácticamente la gente pasa, está inspirado también en la escuela de la Bauhaus, donde la gente pasa y ve la producción textil, ¿no? A los obreros trabajando, ¿no? en esa vidriera a la calle. Pasa otra, Willy, a ver si... Bueno, y es impresionante, fíjense la fuerza plástica de estos detalles, y la parte totalmente utilitaria de la fábrica, ¿no? O sea, ¿cómo uno puede hacer una obra de arte con un edificio utilitario? ¿No? Entonces, esa cultura del trabajo, esa cultura de la producción, ¿no?
es una foto de la sala de máquinas esta, del último, ¿no? Del último lugar donde está la producción, ¿no? Lo que es la maestría del Corbu, ¿no? Y el sistema estructural, ¿no? Aparece los mismos 5 puntos de la arquitectura, ¿no? Aparece en la Ville Savoie, aparece en la fábrica, aparece en este edificio para la producción. Las columnas, los pilotes, la planta libre, el brisolet y la terraza habitable, ¿no? Es impresionante. Y bueno, estamos un poco, la idea es retomar la cultura del edificio utilitario, pero como obra de arte, me parece que es un poco la idea. Fíjense, ahí están los sistemas de aire acondicionado, esos verdes, ¿no ven? Que van girando y van alimentando a la fábrica, ¿no? Diseñar las instalaciones, diseñar la estructura. El brisolet que tiene este edificio es igual al brisolet de la Casa Corruchet, o sea, fíjense cómo, ahora me parece que hay una foto, pasada otra, Willy, a ver. De pasar después volvemos para atrás, a ver. ¿No? Claro, ahí está, ¿no? No, ahí voy a volver para atrás. Ahí está, el brisolet es muy parecido al de la Casa Corruchet. Bueno, y por eso un poco traer al edificio, ahora volver para atrás, traer un poco el edificio que es contemporáneo también, ¿no? a la Casa Curuchet, y acá traigo la idea de tipología y la idea de planta libre también, porque este edificio eh, tranquilamente puede ser una placa de vivienda, tranquilamente puede ser una universidad, tranquilamente puede ser la escuela de cuarto, o sea, es esta instancia tipológica que también el movimiento moderno planteó, me parece que lo traigo también de vuelta, puede ser el Narcofilm de Ginsburg como edificio donde mezclaba vivienda y producción. Y bueno, me parece que este edificio que no es muy conocido de Le Corbusier, me parece que también hay que volver a estudiarlo. Eh, Tiene esas grandes luces, ¿no? Fíjense cómo pone la estructura, ¿no? Con esa esas solamente 2 columnas y después los voladizos, ¿no? Con la estructura de hormigón. Eh, Cómo incorpora, que es el programa exactamente que tienen ustedes, que está muy detallado, ¿no? Los chiquitos, seguramente la planta de arriba son las oficinas, la parte administrativa, la parte de desarrollo teórico, la parte donde el industrial diseñaba sus productos y la parte de la planta de abajo donde está todo el sistema de producción. Y después esos dibujitos que están abajo en la planta es la pintura del cielo raso, es buenísimo, ¿no? Es como si fueran cuadros de Mondrian, los colores donde el Corus imagina pintar el cielo raso, de la losa esa que veíamos, ese cielo raso naranja, ¿no? Está pensado, ¿no? Como la composición llevado también a la obra. Entonces, pensar, ¿no? ¿Cómo no le voy a poner a una persona, a un obrero que pasa 8 horas de su día trabajando, cómo no voy a meterlo en un ámbito tan importante como el de la vivienda? Entonces, ¿cómo no voy a diseñar el espacio? ¿No voy a diseñar la entrada de la luz, la ventilación, los colores? Para esa persona pueda no estar enajenado, ¿no? Como en la película de Carlitos Champlin, Tiempos Modernos, ¿no? Donde de cierta manera critica la enajenación producto de la máquina, ¿no? Ese nuevo pacto que plantea el movimiento moderno entre el hombre y la máquina, entre la máquina de habitar o la sensibilidad que se puede hacer a la máquina. El Corbu, como siempre, agarraba un pedacito pero quería el todo. En ese sentido hay que sacarle el sombrero. O sea, él de Sandy quería reconstruirla totalmente después de la guerra, hasta el famoso plan de Sandy, que es hermoso el plan, donde ahí pone el museo, el centro cívico, el museo de crecimiento ilimitado, los edificios públicos, lo obediente. Bueno, no pudo hacer toda la ciudad, hizo este edificio de fábrica, pero bueno, este es el plan, famoso plan de Sandy de Le Corbusier para la reconstrucción después de la guerra. Lo mismo le pasó acá en Argentina, quería hacer otro plan de Buenos Aires, hizo la Casa Curuchet. Bueno, pero algo es algo. Bueno,
Acá vamos a ver una trilogía que es muy importante para la teoría, seguramente tanto nosotros en teoría o Pablo, que lo veo a Pablo que está también en historia de la arquitectura, me parece que no podemos entender el movimiento moderno sin entender a estos personajes, sobre todo sin entender a Peter Behrens, ¿no? Sin entender a Peter Behrens, hay una recopilación de Tomás Maldonado, un libro que se los recomiendo si tienen paciencia para leerlo, una recopilación que se llama eh, Cultura, Civilización y Cultura, o a ver si, donde mezcla un poco este cambio que, que, que se da en la sociedad con la industrialización y los choques de la cultura clásica artesanal cuando se mezcla con la cultura industrial, y cómo grandes intelectuales, bueno, empezando por Marx, sin lugar a dudas, trataron de compatibilizar la máquina con una sociedad más justa, una sociedad que tanto material como simbólicamente. Peter Behrens fue, diríamos, en el estudio de Peter Behrens trabajaron en el mismo momento Le Corbusier, Walter Gropius y Mies van der Rohe, ¿no? Para dar una idea de la amplitud de este profesor, artista y diseñador, porque cuando aparece la fábrica AEG de turbina, lo que hace el arquitecto en ese momento, diseña la totalidad, diseña el edificio de la fábrica, diseña la marca, los afiches, y empieza a diseñar también los productos que esa fábrica empezaba a producir, los productos eléctricos, ¿no? Los primeros ventiladores, los primeros objetos de confort. Esto sin lugar a dudas la fábrica de turbinas AEG, digamos, aparece como un proto-modernismo, ¿no? Porque el tipo ya insinúa romper las esquinas, por ejemplo, insinúa los grandes paños vidriados, ¿no? Todavía es un edificio del siglo XIX, es como la bolsa de Verlaine en Ámsterdam, pero sin lugar a dudas es ese paso que se da entre la arquitectura simplemente utilitaria y donde el industrial ya le pedía al arquitecto que la fábrica también tenía que tener una cierta arquitectura, porque era muy importante. Primero, porque la fábrica estaba inserta en la estructura urbana. Entonces la gente pasaba y decía, uy, ahí está la fábrica AEG, qué edificio importante. O sea, tenía que tener una impronta, competir con los edificios públicos, competir con la iglesia, con el ayuntamiento. Entonces aparecía también el arquitecto produciendo. Aparece esta idea de espacio, diríamos, interior, muy iluminado, desde la cubierta y desde los grandes ventanales para poder, la iluminación es clave en la producción, en la fábrica, en la producción de objetos, además para ahorrar energía. Aparece el puente de grúa, bueno, aparece un montón de elementos que tienen que ver ese parabólico, ese sistema de estructura, y aparece ya insinuado el ángulo el ángulo libre de la esquina, que luego pasa la próxima, si están, donde que después ya el discípulo de Peter Behrens, Walter Gropius, lo va a llevar a la fábrica Faust, al próximo paso, que es otra fábrica, donde ya directamente se rompe la caja arquitectónica. Eso lo vimos que no solamente Wright y la casa rompe la caja arquitectónica, sino que también la fábrica rompe la caja arquitectónica. La fábrica Faust era un diseñador de ¿cómo se llama? De hormas para ortopédicas. O sea, Faust era de vuelta, ¿no? Se mezcla el diseño con la fábrica, ¿no? Se había asociado también con un industrial, tenía una tradición también de la ortopedia. Bueno, y empieza y le pide una fábrica que además se tiene que expresar, tenía que ser una obra de arquitectura porque quería que se expresara la fábrica como edificio,
Peter Villens le recomienda a Gropius que tenga mucho en cuenta que la fábrica se veía desde la vía del tren, entonces había ya una teoría de cómo la velocidad de la gente que pasaba en el tren tenía que ver el edificio, ¿no? El edificio estaba también hecho en función de cómo se veía, ¿no? Y aparece eh, la fábrica Fagus, y tiene mucho que ver la fábrica Fagus con la escuela de la Bauhaus después, porque, bueno, acá está, ¿no? El ángulo roto, la utilización del ladrillo, del ladrillo negro para el basamento, el ladrillo este amarillo, que ahí en la foto a la derecha salió naranja, pero es un amarillo muy ladrillo alemán, amarillo. Eh, el uso del hierro, el sistema de, de- de repetición, el gran paño vidriado. Y a lo que decía era que la Bauhaus, cuando empezó a producir y a enseñar, tuvo como clientes a la Fagus, porque los mobiliarios de la fábrica fueron fabricados, fueron diseñados y construidos en la Bauhaus. O sea, el mobiliario, inclusive algunas maquinarias, objetos del diseño del producto, fueron producidas en la Bauhaus. Y la Bauhaus no es más que una gran fábrica, ¿no? Con sus partes, ¿no? Ahora no lo vamos a desarrollar, seguramente la conocen, pero los talleres, estos que están ahí mostrando Willy en la esquina, ¿no? Fíjense la unidad, es la fábrica Duval de Le Corbusier, es la Fagus de Gropius, son los talleres donde los alumnos de la Bauhaus, ¿no? Son los talleres que está pensando Quinto, ¿no? ¿No, Pablo? Esos talleres donde se producen esa variedad, ¿no? De los talleres donde están buenísimos, porque hay de carpintería, hay de mecánica, hay de computadora, bueno, hay hasta una peluquería, no sé, me parece también en el programa. Bueno, esos talleres que están abiertos a la comunidad, que la gente produce y se ven como una vidriera, y están las partes en la fábrica, aparece también, lo podemos leer como un edificio ciudad, aparece la integración con la ciudad, etcétera, etcétera. Y todos los grandes arquitectos, por más que a nosotros no sean, han para la producción. Un, un famoso diseñador y emprendedor, que es Olivetti, el italiano Olivetti, ¿no? Olivetti es el que en un momento diseñó las máquinas de escribir eléctricas, ¿no? Las máquinas ahora, bueno, fueron reemplazadas por las computadoras, pero en un momento Olivetti eh, eh, fue un referente y fue como como un precursor y fue también un heredero de esa idea de la Bauhaus, ¿no? Que el diseño del objeto, la producción del objeto y cómo ese objeto masivo, ¿no? Se distribuía y se transformaba en una obra de una mercancía con, digamos, con contenido, en el sentido. Bueno, Olivetti llamó a todos los grandes arquitectos para que le diseñaran sus fábricas. A Kahn, a Le Corbusier, a Stirling, o sea, a Nervi, Olivetti es un tipo que además de producir, no era solamente producir, sino que le daba muchísima importancia al ambiente en donde el obrero iba a pasar sus días y producía lo que, o sea, una unidad entre la unidad y otra. Y Luis Kahn, nuestro gran Kahn, inspirado sin lugar a dudas en la fábrica Johnson de Frank Lloyd Wright, ¿no? Hace esta fabulosa fábrica Olivetti con un sistema de paragüitas, ¿no? Que son como unos cuadrados. Y acá viene otro tema tipológico también, que también lo quiero tomar. Vamos a ver después cómo Le Corbusier mezcla las dos tipologías, que es otra tipología posible, que es esta idea de, de sistema, ¿no? De módulo estructural repetido al infinito, de arquitectura de sistema. Y bueno, traemos la Olivetti de Kant en Pensilvania. El tipo se inventa un sistema, que es una columna, ¿no? Como un paraguas,
¿no? Como un paragüita fuerte, estructural, una columna hueca donde por ahí baja el agua en las instalaciones, y es una especie de paraboloide hiperbólico, pero de planta cuadrada con unos chaflanes, ¿no? Forma un octógono, y en esos chaflanes, al unirse con el resto, entra la luz, va entrando la luz. Eso es formidable, es el aeropuerto de Foster, no sé, es un sistema que sirve para una fábrica, puede servir para una nave industrial, puede servir para una escuela, puede servir para unas oficinas. Después Herberger hace un sistema de oficinas parecido. A ver, Vilanova Artigas hace una terminal de ómnibus. Bueno, hay un montón, ese sistema. Y me parece que también es otro de los temas que traemos para el diseño, es el sistema, ¿no? El hospital, lo veo acá Fernando, ¿no? El hospital, un hospital puede ser, ¿no? Yendo a otra escala, ¿no? Un sistema que se va repitiendo, y al mismo tiempo va generando una especie de paisaje, una especie de territorio. Sin lugar a dudas, está inspirado en la Johnson de Wright, nadie lo duda. Wright lo hace con el círculo y Kahn lo hace con los ángulos rectos, pero podemos también volver a pensar los paragüitas de Amancio Williams o el hospital de Corrientes de Amancio Williams, ¿no? Esta arquitectura de sistema, en donde yo diseño una parte, ¿no? Y esa parte es la que me va haciendo el sistema, esa parte sirve para la nave donde está, en este caso, donde está el restaurante de los trabajadores, también las oficinas, también, bueno, todos esos sistemas que van generando los diferentes módulos que ustedes tienen, ¿no? Ustedes tienen esa área administrativa, esa área de producción, esos 2.000, 2.500 metros cuadrados que ponen en el programa, y bueno, eso seguramente va a ser un gran espacio que va a generar la flexibilidad necesaria para producir las diferentes especialidades. Esta es otra obra buenísima que no llegó a construir de Le Corbusier, que es la fábrica Olivetti en Italia. Le Corbusier hace unas obras al final de su carrera, unos proyectos del Hospital de Venecia y esta Olivetti, que es una obra muy, muy compleja de Le Corbusier, muy compleja, porque el tipo acá ya se está metiendo en la arquitectura de sistema también, o sea, y fíjense lo que es este dibujo. Para mí este dibujo es impresionante, porque está, ¿no? Está la arquitectura de sistemas, está lo rígido, lo orgánico, las diferentes estructuras, y bueno, y él diseña la fábrica Olivetti, esa complejidad del programa, partido, en realidad es una fábrica, no es una fábrica, sino es un instituto de desarrollo más del producto, donde se fabrica el prototipo, se lo diseña, se lo fabrica y se lo estudia y después se lo administra. Y bueno, entonces aparece la parte de administración, aparece la parte de desarrollo, innovación y la parte de fabricación. Y todas esas complejidades del programa, al Corbu, le trae también que implica una complejidad en la forma, ¿no? Esta planta está muy interesante y él arriba vuelve a la idea de que hay ciertas partes del programa que las resuelve en la placa, ¿no? Pasa la otra, a ver la que viene. ¿No? Ahí está la forma, ¿no? Ahí está, es una síntesis, uno podría decir que si yo te tengo que contar, bueno, a ver, una obra de arquitectura donde puedo contar la complejidad del pensamiento complejo de Le Corbusier, agarro la Olivetti. Es una obra no terminada, ¿no? Y es una obra, fíjense, de Le Corbusier de acá al futuro, ¿no? El otro día se armó una charla en la Casa Coluchet con Gustavo Piazzu, y la charla, hablando con Gustavo, era 1889-2006. Y es eso, Le Corbusier transita los 3 siglos, porque esta es una obra para el futuro, sin lugar a dudas, es como un proyecto inacabado, donde está todo, está la conexión con el sistema general, la autopista, está lo orgánico, está lo geométrico, está el edificio, la placa derecha, la placa curva, el corte, la vegetación arriba, la entrada de la luz, ¿no? Bueno, es un edificio para estudiar y para analizarlo del último Corbu, ¿no? Del Corbu del Hospital de Venecia, de la Olivetti, ¿no? Ahí está este edificio, hay otro edificio también que no terminó,
que quedó en proyecto, que es un plano inclinado con una rampa que llega hasta el techo, donde Koolhaas tomó todo este último Corbu, ¿no? Este edificio también me gustaba traerlo, y que cómo podemos reinterpretar el sistema de la producción, podemos también lograr una, una forma arquitectónica totalmente de vanguardia y totalmente revolucionaria. Hay otro proyecto para el mismo proyecto en donde sintetiza en lugar de las dos placas, la curva y la recta, todo en una placa recta, pero es la planta puede ser la planta de la unidad de Marsella o puede ser la planta de la fábrica Duval de Sandí. Bueno, y esto tiene que ver con esto, con la unidad de vida y la unidad de espacio. Decíamos, no necesitamos irnos a la Escocia de Robert Owen. Este es un ejemplo muy sencillo que ocurrió acá. Esto es el pueblo de Sheppeler, en el partido de Bransen. Acá se fabricaba el Citroën, por ejemplo. Y bueno, también un industrial que vino de Europa, de Italia, se instaló ahí, donde estaba el poblado, donde tenía el tren, y se generó esa idea, década del 70, esa unidad de vida y la unidad de espacio. Funcionó de manera perfecta porque la gente vivía, iba a la fábrica en bicicleta, ahí se fabricaba el Citroën 12B, 13B que ustedes vieron en un momento que generó esa Argentina. Ayer decían, decían que en la década del 70 el índice de pobreza era, del 74, era 4 o 5% en Argentina. 4 o 5% era el índice de pobreza, por ahí puede ser 5, pero bueno, hoy estamos en el 40%. Y claro, después se toman decisiones impensadas, ¿no? Cuando se separa esa producción, ¿no? Y la fábrica después se cierra, ahí están los obreros protestando por el cierre de la fábrica. Se cerró, por supuesto, porque se pasó a otro lado, se conviene más. Se pasó, creo que todo acá a la Peugeot en la Ruta 2. Chao, se cerró la fábrica, esa gente o se quedó sin trabajo o se tuvo que mover 2 horas para ir al trabajo, para seguir. Bueno, esto un poco tiene que ver un poco la madurez teórica donde uno puede encarar el tema y a donde nosotros queremos apuntar con esto del tema del programa en un momento. Sin lugar a dudas, en esa época, por ejemplo, la escuela industrial de la ciudad, de la misma manera que la fábrica Fagus alimentaba a la Bauhaus, la escuela industrial de la ciudad de Bransen, estaba totalmente retroalimentada por la fábrica Citroën. O sea, había una retroalimentación entre cómo se producía y cómo se distribuía ese saber, y en la educación. Por eso, que si yo, no, por eso la idea de ir mezclando estos temas y estos programas, que es todo como una continuidad. Hay un libro muy lindo de Álvaro Arrese, ¿no? Que se llama no me acuerdo, La Generación, bueno, un libro de arquitectura, no me acuerdo el nombre en este momento, sobre todo la década de entre el 20 y la década del 20, y donde aparece bastante esta fábrica de estos arquitectos, que nosotros a Brickman lo hemos estudiado también por sus conjuntos de viviendas, cuando vemos, fue el inventor de la calle aérea y de los patios, pero Brickman también desarrolla esta famosa fábrica, Van Nelle, que en realidad era una fábrica de tabaco, de cigarrillos, que traían de las colonias los holandeses el tabaco y producían, pero como también esta fábrica es referente de la arquitectura moderna, ¿no? Entonces está todas las pilas en el diseño de la fábrica, y sin lugar a dudas hay muchísima inspiración de la arquitectura que uno está viendo en este momento en este edificio, ¿no? Por eso que también, o sea, cómo se puede producir edificios para la producción de mercancías y hacer al mismo tiempo arquitectura, ¿no? Pasa otra.
es muy icónica esta imagen, que la usa Álvaro Arrese, es muy icónico esto, el de los puentes, puede ser futurista, ¿no? Pero en realidad esos puentes son necesarios para que funcione la fábrica. Por ahí están cruzando las instalaciones, por ahí están cruzando, o sea, no tiene ninguna intencionalidad estética ni capricho, ¿no? Es puramente funcional, pero como cuando está pensado el sistema, ¿no? La función, empieza a aparecer también una cierta estética, ¿no? La estética futurista, la estética de lo productivo. Este corte parecido al de Le Corbusier, la doble altura. Ese es el comedor, ahí está la mesa, ¿no? de, los, de los obreros que trabajan, y la calidad de los espacios, ¿no? Son monumentos. Bueno, ahora hay toda una movida, esto es patrimonio de la humanidad, ¿no? Una movida por recuperar estos grandes edificios industriales que tienen una calidad arquitectónica enorme. No me quedo solamente en la idea de lo utilitario, sino de una calidad. Y este tipo, Brickman, hacía, por ejemplo, esta obra, ¿no? Que está ahí arriba, esa casa. O sea, fíjense en el nivel de coherencia en esa idea de la máquina de habitar. Es un poco la idea nuestra, es plantear la historia, y vamos a ver dos ejemplos ahora contemporáneos. Esto es en México, la fábrica de chocolates Nestlé también, que contrata a un arquitecto suizo para hacer esta especie, es como el Museo del Chocolate, pero es como una especie de mini fábrica de, para abrir al público, para que la gente se acerque a la fábrica Nestlé y ahí pueda. Eso se utiliza también en las bodegas, ¿no? Hoy en día, ¿no? Las bodegas, en cierta manera, también es una fábrica, ¿no? Se fabrica vino donde se contratan a grandes arquitectos para que hagan la bodega, para que la gente se acerque a la producción, ¿no? Eso quizás sea traído en clave contemporánea a lo que pasó allá en la época de fundacional del movimiento moderno. Esto es en México. No, es interesante el edificio, es un edificio pasante en el nivel cero, aparece, bueno, fantasía, no sé si me gusta mucho, pero un poco es el concepto pasado otra vez. Es un arquitecto suizo que aparece, bueno, aparece estas cajas, pero hace que la gente visite la fábrica, y ese como el Museo del Chocolate, etcétera, etcétera. Tiene que ver con esto a manera de cómo abrir la producción o el sistema productivo y transformar. Nosotros tenemos en Quinto también, ¿no? un área de exposición, ¿no, Pablo? Por eso. Bien. Claro, tengo un área de exposición de lo que se produce, me parece que traía esto para acá, y cerramos en la próxima con Foster, que sin lugar a dudas es como sigue esa tradición, la fábrica Renault. Esto aparece en cualquier libro de arquitectura contemporánea, aparece esta imagen, y como también en la mejor tradición, esa que moderna, que habíamos visto fundacional, como una marca como Renault, ¿no? Claro, si una marca que diseña su producto con detalle, diseña cada pieza, ¿no? de su auto, ¿cómo no va a pensar en que cada una de las piezas del edificio que incorpora y produce eso no tiene que estar diseñado, ¿no? Entonces a veces traer esa cultura, que yo les digo que, por ejemplo, en Chile, cuando uno recorre Chile, en Chile uno ve parques industriales y dice, qué lindas fábricas, y hay como una cultura en que el edificio industrial, el edificio utilitario, tiene que haber mano de un arquitecto, tiene que haber mano de un ingeniero, y un poco cerramos con este proyecto, la parte de arquitectura para la producción. Me parece que un poco el mensaje es ese, ¿no? Es llevar la calidad del diseño a estos edificios y no llamarlos simplemente edificios utilitarios, y darle importancia, ¿no? No ser despectivos con respecto a estos programas. A ver, yo digo, cuando ustedes leen el Clarín Arquitectura de estos que sale los fines de semana, cada 2 semanas, ¿cuántas fábricas aparecen? No aparece. Cuando uno lee ahora en internet, ¿no? Y son todos museos, son todos cosas que tienen que ver
está muy bien, bienvenido sea, pero me parece que nosotros necesitamos volver la atención sobre programas que produzcan, que den trabajo, que produzcan valor agregado en la materia, ¿no? A ver, qué sé yo, a mí me gustaría que la fábrica Sancor o que la Serenísima tuviera, pueda exponer además su calidad, ¿no? Que sean simplemente naves industriales sin proyecto donde se meten abajo gente a producir. Me parece que es muy importante llevar la arquitectura a esta instancia. Y con Pablo pensábamos que era muy lindo volver a traer la idea de lo que se produce, porque además una persona va a estar 8 horas trabajando ahí adentro de ese edificio. Cómo el Corbu pensó, cómo Foster pensó, los colores, la entrada de luz. Por supuesto que además la maquinaria tiene que entrar y tiene que producir el sistema, por supuesto. Eso será un problema de un ingeniero industrial. Pero además aparece acá una concatenación de saberes. Empieza, ¿no? Me gustaría que apareciera el trabajo final de carrera con estos temas, por ejemplo, también. ¿No? Entonces, me parece que es uno de los temas, si queremos salir adelante, ¿no? Si queremos mirar de acá al futuro de nuestro país, me parece que son los temas que habría que traer. Y qué más que nosotros desde la Facu volver a poner estos temas en el tapete. Bueno, ahora cuando pasamos a la escuela, sin lugar a dudas esta escuela secundaria tiene mucho que ver con esto. Decíamos que no puede haber nunca un quiebre entre la enseñanza y la producción. Dos tipos de producción, intelectual y la producción de objetos. Así que traemos acá el programa, que también el programa está muy integrado, muy estudiado, ¿no? Entre esa área pedagógica, entre las áreas públicas. Fíjense que hay una guardería, hay espacio público interior, hay un auditorio, hay partes que tienen que ver con la cultura. Pero acá también el proceso también tiene una cierta particularidad y tiene una cierta autonomía que tiene que ver cómo se transmite y cómo se produce el conocimiento y cómo se piensa digamos, a ver, porque estamos en una escuela secundaria, estamos también trabajando sobre otros aspectos, que no solamente la producción de un objeto como una fábrica, sino que hay una persona, un ser que se está formando, ¿no? ¿Cuánto descenden, ¿no? Que entran a los 12 años y se van a los 12 años hasta los 18, o sea, parece todo una complejidad, ¿no? Que tiene que ver con el proceso de la pedagogía, el proceso de la educación, y que tiene que ver con dos aspectos. Pasala a la que viene, Willy, a ver si ya entramos, que tiene que ver con dos aspectos que vienen también de la cultura nuestra, ¿no? De la cultura occidental. Yo esta charla un poco la sinteticé un poco, pero para que no sea tan larga, pero en realidad aparecía antes de esta imagen, aparecía una imagen del teatro griego, una imagen del ágora griega o de la Acrópolis, y aparece que en nuestra cultura occidental, por lo menos, dentro del enclave de nuestra universidad, enclave de nuestro sistema de educación, aparece como una tradición entre lo que se expresa. Por eso todas las escuelas tienen un área de un auditorio, aparecen siempre el salón de actos, el auditorio, y aparece el sistema repetitivo de aula. Me parece que ese sistema, que viene sin lugar a dudas de una tradición griega, de lo que es el sistema de enseñanza abstracto y también el sistema de enseñanza a través del teatro, a través de la expresión, ¿no? ¿Qué era el teatro? El teatro era un gran aula al aire libre donde a partir de la tragedia y de los dramas, en cierta manera se estaba enseñando públicamente ciertos aspectos de la vida, de la filosofía, de la psicología, del destino, etcétera, etcétera. Por eso que cuando uno entiende de qué está hecho el edificio para la enseñanza, de la misma manera que uno entendía que por una fábrica tiene esos grandes lugares flexibles,
¿no? De doble altura, para que estén las máquinas, para que esté el vidrio, para que los obreros trabajen, etc. En una escuela, me parece que para entender bien las partes del programa, está muy claro en el programa cómo se armó, una parte pública, una parte que tiene que ver con lo lúdico, que tiene que ver con la expresión, en este caso de la famosa escuela de cirugía de Rodin, ¿no? Esta parte, ¿no? El anfiteatro, donde ahí se enseñaba la técnica, y la parte más sistemática, la parte de aulas, que tiene otras lógicas que son más pequeñas. Bueno, entonces, me parece que entender el programa de la escuela, con pasar a la que viene, y uno de los que prácticamente entendió esto en todas sus obras, es Alvar Aalto, ¿no? Alvar Aalto, si uno lo analiza en profundidad, toda la obra de Alvar Aalto está mezclando el teatro griego con la Estoa o la Acrópolis. Esa es la unión de esas dos formas. La forma que une, que congrega, ¿no? El caso de la biblioteca, esta casa de la biblioteca, esa forma del abanico es la sala de lectura, es el lugar de la unión entre el lector y el personaje que lee, y el otro sistema son los sistemas de administración, son las aulas más chicas, etcétera, etcétera. Lo mismo hace en la Casa de la Cultura de Helsinki, ¿no? El auditorio, por un lado, esa tipología que está inspirada en el anfiteatro, en el teatro griego, la forma de unión, la forma más libre, y la forma repetitiva, ¿no? Un poco, sea forma de medio círculo, sea forma rectangular, un poco, digamos, me parece que las partes del edificio, esta escuela industrial, ¿no? Escuela Politécnica Otaniemi de Alvar Aalto, un poco nos está uniendo esa idea, ¿no? Lo sistemático y lo no sistemático, que tiene que ver con el proceso de enseñanza. El proceso de enseñanza es así, ¿no? Tiene que ver con de repente nos reunimos todos en el aula 5, en el salón de actos, en el patio de nuestra facultad, ¿no? El, el Espiral, ¿no? Es un anfiteatro, y de repente necesitábamos de sistemas más cerrados, y eso poco tiene que ver con la integralidad del taller, ¿no? Que es vertical, que es horizontal, y es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos reuniendo 2 años en este momento, y de repente después, dentro de un rato, ustedes estén cada uno con sus docentes. Y ese es el proceso un poco de enseñanza, y cómo ese proceso de enseñanza se entiende en el espacio, ¿no? O sea, el espacio expresa esta filosofía en cuanto a la enseñanza. Y acá aparecen también, vuelvo a Lancaster y a New Lanark, y bueno, el tipo también diseña la escuela, ¿no? Diseña con Lancaster, diseña esa escuela eh, donde el alumno de autoayuda, se llama autoenseñanza mutua, ¿no? La escuela de Lancaster, en donde, bueno, y fíjense la que viene, pasó la que viene, ¿no? Donde, mirá lo que decía, ¿no? Una escuela, un salón grande como una fábrica. Ahí estamos uniendo la producción de saber con la producción en general, y sin lugar a dudas, son los talleres nuestros, ¿no? Son los talleres de arquitectura. El método de enseñanza mutua, ¿por qué? Bueno, porque en un mismo ámbito están todos los alumnos, están todos. Los que no saben escribir y los que saben escribir. Está bien, esto en el fondo no se nos olvidemos que estamos en fines del siglo XVIII, ¿no? Los metían en fila, el que más sabía se sentaba adelante, el que menos sabía se sentaba atrás, y eso iba de manera como si fuera una fábrica, se iba transmitiendo el conocimiento, pero fíjense cómo se trataba de entender la unidad de la complejidad de la nueva sociedad, y cómo se trataba de educar, y cómo se trataba de cambiar el sistema educativo en función de una sociedad que cambiaba, que es un poco lo que tratamos de estar logrando nosotros y no podemos, ¿no? Como la sociedad va cambiando de una manera abismal, las tecnologías, que nosotros seguimos enseñando en la escuela secundaria, como si, no sé, como se enseñaba Sarmiento, ¿no? Y seguimos construyendo edificios como los que construía Sarmiento,
¿no? Con cada una de las aulas separadas, cada uno de los años separados. Bueno, a lo que iba, la idea espacial, la idea de educación de Lancaster era un gran taller, era como un espacio flexible, como una gran aula. Esto creo que lo contó también muy bien Verónica en la charla de teoría, creo que la bajamos también, ¿no? Están, y espacios para el aprendizaje y la enseñanza, en este caso tiene que ver también con el sistema de la pandemia del siglo XX, del principio del siglo XX, tiene que ver, pero también tiene que ver con esta idea de la relación interior-exterior, ¿no? La escuela al aire libre, cómo estas aulas pueden tener la relación con la naturaleza. Bueno, acá creo que sí, que a los pobres chicos les tenemos la distancia, están con la distancia necesaria, bueno, no importa, pero bueno, un poco cómo los espacios se han tenido que transformar en función de las circunstancias y cómo no se puede no entender, ¿no? Que la manera de enseñar tiene que ver con cómo se moldean los espacios. Estas escuelas al aire libre, a la izquierda, y a la derecha, un personaje que ahora vamos a analizar, que es Hermann Herberger, un arquitecto holandés, pero además un método de enseñanza que es el de María Montessori, ¿no? Digo, tomo esto como referencia, hay millones de métodos. En la clase yo tenía preparado, estaba también el método Waldorf, de Rudolf Steiner, o sea, pero cómo, o la universidad, o la Facultad de Arquitectura de San Pablo, de Vilanova Artigas, o nuestra Facultad de Arquitectura cuando nació. O sea, nuestra Facultad de Arquitectura, para entenderla, tenemos que entender que los talleres verticales, esos esos talleres de madera originales, tienen que ver con la manera de enseñar. Y acá es donde se da una unión y una retroalimentación entre el espacio y la manera de enseñar. Sin lugar a duda, el arquitecto, como está proponiendo una serie de espacios, ¿no? Lo hace Vidinosa en Córdoba, en el Colegio Manuel Belgrano, está proponiendo una manera de enseñar diferente. Y ahí es donde está la relación muy, muy profunda entre arquitectura y la importancia del ámbito, como dice Montessori. Lo revolucionario de Montessori es que para ella el problema de la enseñanza, además hay que dejar a los chicos solos, que entre ellos puedan hacer las cosas por sí mismos y se puedan aprender de ellos mismos, pero además el ámbito, el espacio que se genera tiene que acompañar a esa idea de integración. Entonces por eso que lo traje a Montessori y por eso que Montessori, todas las escuelas Montessori de Holanda están diseñadas por Herberger, o sea, no era cualquiera el que les diseñaba, y van a ver que por más que creo que son 3 o 4 edificios, que son totalmente diferentes, porque la situación urbana, el programa son diferentes, hay como una unidad que es generar esos espacios de encuentro en donde es tan importante para el proceso de educación, enseñanza y aprendizaje, es más importante, ¿no? En el caso de nosotros tenemos un ejemplo genial que es nuestra facultad, la galería, el espiral, ¿no? Digo, nuestra facultad original, no después las reformas que hicieron, ¿no? Como decía Juanito, ¿no? Los 2 talleres de madera dando al patio, con la galería de madera, ¿no? Después los agregados que fueron haciendo que no. Vamos a ver si lo acercamos, vino a la memoria, hay un texto teórico muy lindo, se lo vamos a pedir, de Irene Vilmes, que hace un análisis de la facultad. Vamos a ver si se lo pedimos a Irene, que nos alcance ese texto. Irene, es muy interesante cómo ella va a la génesis de la facultad y cómo responden los 2 talleres de madera, dando ese patio, el espiral, y cómo las sucesivas ampliaciones que fueron generando desde nuestra facultad no fueron ni siquiera, no con la original, sino que ni siquiera fueron en línea con el plan de estudios. Me parece que eso tiene mucho que ver, ¿no? El plan de estudios, por un lado,
va a los talleres verticales y por otro lado hay un armado de facultad que no nos permite unirnos, por ejemplo. Bueno, entonces me parece que eso es lo que nosotros podríamos aprender. En cierta manera es el ejemplo de estas escuelas, Apolo, ¿no? Fíjense que estamos hablando de los griegos, de Apolo, de Dionisio, ¿no? Toda esta escuela se llama Apolo, por ejemplo, las escuelas Montessori. Se las dejo, pero para que las vayan viendo, pero hay un corte, hay una idea de corte que tiene que ver con la integración en vertical de las aulas, por eso usa el medio nivel. Seguramente nos van a agarrar los arquitectos que hacen los temas de discapacidad y lo van a criticar. Bueno, habría que estar lindo para verlos de esos dos puntos de vista. Sin lugar a dudas, esto debe estar pensado también, porque cada uno de las partes debe tener su accesibilidad. Podemos criticarlo de esa manera, a este corte, pero la idea, pasaba otra, Willy, esto seguramente lo van a analizar, está publicado, pero me parece, pasa otra, ¿no? Este corte es hermoso, ¿no? Porque, y ahí está, y ese gráfico que está en el libro de Herberger, es muy, muy interesante el grafiquito este de arriba a la derecha, en esa idea, en dónde se da el ámbito de la enseñanza, que es un poco cuando nosotros decimos el taller integral, ¿no? El taller es horizontal, es vertical, es integral. O sea, ¿qué está diciendo Herberger en ese corte? Fíjense la potencia que tiene ese gráfico. Dice, bueno, yo tengo en cada piso mi unidad, ¿no? Tengo al chico de 12, tiene la maestra de 12, el chico de 14 tiene la maestra de 14, el de 13 años tiene su aula, pero al mismo tiempo, donde se da la verdadera integración del conocimiento, donde se da la verdadera comunión, esa especie que decíamos el teatro, ¿no? El teatro, el conocimiento más lúdico, se da en esa integración, en ese corte, donde son las salidas de cada una de las aulas que se dan en ese espacio. No se olviden que son espacios verticales que hay que resolver, porque siempre son en Holanda, son lugares donde por lo general tienen poco espacio. O sea que el corte es muy importante y la unidad de integrar se da en el corte, ¿no? Aparece la escalinata, aparece la grada. Entonces ahí lo que hace Herberger, que ahora está muy de moda, aparece por todos lados, la famosa escalera grada, ¿no? Que, bueno, Herberger ya la pensaba como une funcionalmente la escuela y al mismo tiempo genera esas plazas interiores, que no es más ni menos que nuestro hermoso espiral de la facultad. Bueno, van a ver ahora, bueno, inclusive fíjense, cuando él tiene que ahora que hacer una escuela en planta baja, esta es muy sencilla, pero fíjense cómo el armado en planta logra lo mismo que logra en el corte. O sea, prácticamente todas las aulas, ¿no?, están participando de ese espacio ¿no?, ser medio escalonado, en donde la salida, donde yo puedo ver, inclusive lo que él dice es que yo de un aula puedo ver lo que está haciendo el otro en la otra aula, esa unidad, que es un poco lo de las aulas vidriadas de Vidinós en Córdoba, ¿no?, en la unidad de Córdoba, y un poco esa integración entre las partes y pensar que el sistema de educación es un sistema mucho más complejo de aprendizaje de enseñanza que una simple, ¿no?, llenado de cabeza. Me acuerdo de Laura Macera anda por ahí, sí, me acuerdo, creo que fue en la clase concurso de Laura, donde aparecía un dibujito de Hudson, ¿era, Laura? Donde Sí, aparecía, ¿no? Sí, sí. ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, ¿no? De que no era la cabeza del alumno no era algo a llenar, ¿no? Como que ese A dibujo llenar muy, exactamente. ¿no? Bueno, a ver si lo cargando con tinta. con tinta en la Cargaba con cabeza. tinta. Sí, bueno, un poco yo quizás de manera más torpe lo quiero contar, pero bueno, un poco lo quiero expresar. Hudson con ese dibujo, mira, me hubiera hecho ahorrar millones de palabras. Pero bueno, a ver si lo anda por ese dibujo, acercalo. Dale. Bueno, ¿qué es eso, no? Que no es llenar la cabeza de conocimiento, sino que generar el ámbito para facilitar el ámbito para ese conocimiento se dé.
Bueno, es un poco nuestra intención desde el taller y la intención del edificio que ustedes hagan en la escuela secundaria. Pero, sin lugar a duda, la escuela secundaria tiene seguramente el director, está el sistema de enseñanza, el sistema de la ley de educación, qué sé yo, el ministerio, qué sé yo, el inspector, bueno, son otras cosas que nosotros ahora en este momento no nos corresponden, pero en cierta manera, sí, la escuela, los ámbitos que se construyen en nuestro país tienen que ver también con esa cierta burocracia académica que hay, y eso es ese sesgo de no abrir a nuevas maneras de enseñar, y según la duda de espacio, si no pensamos otras nuevas maneras de enseñar, vamos a repetir la escuela de Sarmiento eternamente. Eso que nos quede claro, esa relación entre espacio y contenido. Fíjense ahora, esta es otra escuela, creo que es muy linda, de Herberger, y que también podría ser el corte de una fábrica. Fíjense que tiene un área plana, ¿no? Podría ser el corte donde están los lugares de unión, ¿no? Que pueden ser los talleres, o podría ser, y un área que se va para arriba, como si fuera en horizontal, y esa rampa que engancha hasta el primer nivel, y después se va para arriba el medio nivel, ¿no? O sea que también es una tipología de esta escuela de Herberger que podría ser parecida a la de la fábrica de Olivetti del Corbu, ¿no? La placa y el basamento. ¿No? Ahí está el corte, ¿no? Pero sin lugar a dudas, un nuevo espacio va a estar en producción, en producto también de una nueva manera de enseñar. Lo demostró Vidinós, Chuti Vidinós en la escuela Manuel Belgrano en Córdoba, ¿no? O sea que él lo que está haciendo, está proponiendo una nueva manera de entender la enseñanza, y eso se ve reflejado en una nueva tipología arquitectónica, en un nuevo espacio. Si no pensamos la manera de educar nueva, vamos a seguir haciendo la escuela de regimiento, la escuela con patio de armas, donde a la mañana, ¿no? Nosotros teníamos que marchar y jurar con la bandera, ¿no? Una cosa monstruosa. Era lo que era, no sé si ahora será lo mismo. ¿No? Había que entrar, estaba la bandera, se usaba la bandera, como si fuéramos en la colimba. Y ahí quedaron todos, cosas que después costaron muchísimo después sacarnos de la cabeza. Acá no hay patio con la bandera en estas escuelas, no hay más de eso, ¿no? El mástil, la bandera, la patria mía y todo eso. Desapareció eso, son espacios de comunión, espacios de integración entre los estudiantes, espacios urbanos, espacios abiertos a la ciudad, ¿no? Es diferente. Pero creo que todavía se hace, ¿no? No sé, me parece que si alguno tiene hijos en escuelas secundarias se sigue haciendo esas brutalidades. Bueno, sigamos. Seguimos acá con Herberger, un poco, creo que son 4 o 5 escuelas. Además, Herberger, un arquitecto impresionante, los detalles están construidas. Ahora, uno tiene que ser por esto, ¿no? Por un lado, tiene que ser un especialista en entender la educación, entender el programa para cómo resuelve los espacios, pero al mismo tiempo los tiene que construir y tiene una técnica y tiene que tener un conocimiento enorme de las partes. Herberger utiliza tecnología muy sencilla, utiliza por lo general bloques de hormigón, pero también está estudiado cada uno de los detalles, cada una de las medidas. Fíjense arriba a la izquierda, la altura de un pupitre, ¿no? La altura de los elementos, ¿no? Estos planos de detalle. ¿Qué me decía Fernando? Que no lo llegué a leer. ¿Aún existe? No, lo del abanderado y la banderada. Sí, Sí, el abanderado. ¡Qué monstruosidad! Claro, y cómo nosotros después queremos enseñar arquitectura con esa monstruosidad que vienen. Es una cosa de locos. Eso, el abanderado, tenés razón, existe el abanderado, la competencia y la nota y el valor. Sí, es monstruoso, monstruoso. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso, a ver si se entiende. Me parece que eso va a costar mucho, pero sigue, ¿viste? Es muy difícil cambiar, ¿no? Las cosas, que cómo se van dando. Sí, es claro, sí, está bien, pero miren lo que hacía Lancaster. Lancaster, ¿qué hacía? Vos sos abanderado, bueno, vení para acá, enseñar al resto de los alumnos. Ese era el laburo del abanderado. No que ponerle la bandera y dar el premio. El abanderado tenía una responsabilidad en el sistema de Lancaster. Tenía que, como él había aprendido antes, y tenía esa facilidad, tenía que ser solidario y tratar de enseñarle al resto.
de los alumnos. Esa era un poco la educación de autoayuda mutua del sistema de Lancaster. Bueno, todavía se hizo la bandera, por lo menos, sí, hay una canción de Sumo, no sé si, que me dice, yo quiero mi bandera planchadita, 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 algo así dice, ¿no? Esta escuela, sigamos adelante porque si no, está bueno. Bueno, eso después lo podemos seguir. Seguramente los proyectos después van a inspirar alguna cosa diferente. Duiker en Ámsterdam. Esta escuela tiene doble, la escuela abierta, al aire libre, las aulas exteriores, la contó Verónica, muy interesante esta escuela, una escuela en vertical. ¿Por qué? Porque está dentro de un patio de viviendas, ¿no? Entonces esa relación que después vamos a ver en la próxima unidad, que tiene que ver totalmente con el trabajo que estamos haciendo en cuarto año. Ahora caemos un poco en el programa de cuarto y lo específico de cuarto. El cuarto está terminando de compaginar esa manzana entre la unidad de vida y la unidad de educación, la vivienda, cómo se compatibiliza la vivienda con la escuela, ¿no? Adrede elegimos esa manzana donde ya hay una escuela para completarla con vivienda. Y este edificio de Duiker, que también es un arquitecto excelente, justamente la escuela está metida en el corazón de la manzana de un barrio de vivienda colectivo. Es un poco lo que vamos a terminar de completar en cuarto cuando tengamos que analizar la vivienda. Acá volvemos a retomar esta relación que tiene que ver con comprender el sistema de enseñanza, que por supuesto que no hay uno, son tanto sistemas de enseñanza como también interpretación que hace el arquitecto en su subjetividad de cómo debe ser la enseñanza, pero sin lugar a dudas todos están tirando una nueva versión. A la derecha, Giancarlo de Carlo, que es un poco esa continuidad que yo decía que había tomado Alvaralto, que yo tomaba de los griegos, ¿no? De decir, bueno, el anfiteatro es el espacio que simboliza la enseñanza, la unión, arma esta escuela de magisterio en Urbino, en donde las aulas se abren por medio de unas puertas, en donde de cierta manera uno puede abrir todas las aulas y armar un gran teatro, ¿no? En algún momento, al mismo tiempo, esas aulas miran el paisaje, formidable esta escuela, y al mismo tiempo esa escuela está dando hacia el centro histórico de Urbino, es uno de los edificios más lindos, diríamos, de la posguerra, la escuela de magisterio de Giancarlo de Carlo, estudienlo. Acá está, ¿no? Acá está fíjense en lo que es esto, ¿no? Esto es una idea totalmente humanística de cómo debe ser la enseñanza. Fíjense lo que hace Giancarlo de Carlo. Es un anfiteatro, es un teatro, esa es la escuela. Y en algún momento se abren todas las aulas, es el diagrama de la Universidad Libre de Berlín, o el diagrama que tenemos nosotros en el taller integral. En un momento, todos los años se unen, ¿no? Fíjense que estaría bueno el taller vertical trabajando ahí, ¿no? En un momento abrimos todos los aulas, todas las puertas, y damos el teórico de todos los trabajos, de primero a sexto. Y de repente, cuando terminamos, cerramos son unas puertas arriba, ¿las ven? Arriba son unos portones acústicos. Se cierra y después cada uno trabaja en horizontal. Bueno, esto lo simbolizó Giancarlo de Carlo en esta escuela de magisterio. O sea, fíjense la importancia del arquitecto, de la forma arquitectónica, para entender. Si esta escuela hubiera sido de otra manera, estos tipos hubiera entendido la educación de otra manera. Pero además, cuando uno abre esas aulas arriba, a través de este vidrio que está arriba del escenario, del paisaje del campo. O sea, ahí se mete también una relación con la naturaleza, etcétera, etcétera. Es un edificio formidable. Y que tiene que ver esa unión que yo decía entre un poco el teatro griego y la parte sistemática, la parte de enseñanza. Pasa otra, Willy. A ver, ya estamos. A ver. Bueno, y acá aparecen reinterpretaciones que tienen que ver, diferentes espacios que tienen que ver en cuanto a pensar nuevos modos de enseñanza, nuevos modos donde se mezcla, parece muchísimo lo lúdico. Creo que el de la izquierda creo que es un tobogán, me parece, medio curvo. Bueno, aparece también esta nueva idea de que es tan importante lo lúdico, los lugares de
encuentro. Está bien que estas son escuelas más chicas, ¿no? La relación con el paisaje, bueno, que tiene que ver, inspirados también en nuevos contenidos, nuevos espacios, ¿no? Entonces hay una relación directa entre esto, ¿no? Entre la forma y los contenidos y los espacios que uno genera. Esto es un poco, si hubiéramos tenido posibilidad de movernos, sin lugar a dudas hubiéramos ido a visitar esta escuela y el barrio de Catalinas Sur. La escuela, creo que también se las alcanzamos a un poco la escuela Pena de Manuel Bordagaray, pero además lo que queríamos razonar es esta idea que es lo que está haciendo Cuarto, ¿no? Es una vivienda social, una vivienda colectiva, conformando un espacio con la escuela secundaria, esta escuela primaria y jardín de infantes, una escuela de medio nivel, unida por la rampa, ¿no? Y cómo convive la educación, la escuela al pie de la vivienda, y la modernidad que tiene este edificio, ¿no? Este edificio tiene un corte hermoso, y tiene un tema que lo vamos a desarrollar ahora con dos ejemplos de un concurso que hicimos, en cuanto a un poco, cuando uno trabaja en una escuela urbana, la idea de que el patio de la vivienda, ¿no? Sin lugar a dudas, está arriba del salón de actos, o sea, empieza a generar ese corte, esa complejidad de corte, en donde, bueno, ¿no? Este patio que está acá, que ustedes ven, que es el patio de la escuela, es el techo del Zoom, por ejemplo. Entonces, empezar a ver, en el caso de los trabajos de Cuarto, empezar a ver esa complejidad, ¿no? Y el tema. Acá aparecen dos cosas muy importantes, que es la rampa, que es también, que ya lo tenía Herberger en la primera escuela, o el medio nivel, o sea, cómo unir en vertical los movimientos, ¿no? Al poder, por la situación del terreno urbano y por la situación del programa, no poder resolver todo en planta baja. Entonces, un tema específico. Si en el tema de las fábricas el tema específico eran las luces, los espacios flexibles y las grandes luces, de flexibilidad de la estructura, acá también el tema es cómo muevo a los estudiantes en vertical, cómo integro las diferentes aulas y los diferentes grados, y cómo genero espacios exteriores, ¿no? Que sin lugar a dudas vamos a necesitar que tener que el techo del auditorio en algún punto va a ser plaza, o el techo de aula se va escalonando un poco, que es un poco a lo que íbamos a cerrar ahora con las 2 o 3 diapositivas que vienen. Y el otro tema es el sistema, ¿no? El sistema estructural, esto que tienen ahí también, ¿no? El sistema, bueno, la Facultad de Arquitectura de Vilanova Artigas de San Pablo es un ejemplo, ya lo hemos hablado, un ejemplo de cómo Vilanova Artigas hizo el programa de la escuela de arquitectura lo hizo, y cómo el proyecto después de arquitectura está en función de haber diseñado un programa de enseñanza. Por eso no hay paredes, está todo integrado. Él decía, como no puede haber separación entre las materias, no puede ver que los tipos de estructuras se cierran la puerta y den la estructura. Está todo integrado, salvo la biblioteca, el resto de la Facultad de Arquitectura, San Pablo no tiene paredes. Es un lío, yo he estado, siempre se escuchan los ruidos, bueno, pero no han salido malos arquitectos de ahí, de esa facultad. Pero cómo he llevado al extremo, ¿no? El sistema de enseñanza al espacio, ¿no? Ese es el ejemplo. Desde la relación con el parque, esa rampa, también está en medios niveles, unidad por rampa, ¿no? Entonces tiene mucho que ver también con lo de Herberger. Y también tiene mucho que ver con el tema de elegir un sistema estructural, elegir una tecnología, elegir algo que pasa la que viene, que es la tradición paulista, que viene ahora, ¿no? Y bueno, y esas son las escuelas secundarias, que es toda la generación de un sistema prefabricado, ya estudiado, con una luz, y se los invitó a una serie de estudios de arquitectura de San Pablo. Creo que el que sabe mucho de esto es Fernando, que lo veo acá, ¿no? Que ha estado por San Pablo también. ¿No? Vos, Fernando, estuviste en San Pablo.
No sé si tuviste alguna de estas escuelas, pero bueno, son 2 o 3 estudios muy conocidos de San Pablo que es interesante, ¿no? Con un mismo sistema constructivo. O sea que ya está dado la producción y cómo aparecen estas diferentes escuelas secundarias, también en vertical, importantes, pero con un gran valor arquitectónico, ¿no? O sea, con una restricción, ¿no? Digamos, vos tenés que usar este sistema, pero aparecen, digamos, la impronta de estos arquitectos. No todos tienen estos que estábamos hablando, un nivel cero público, pasante, ¿no? Y fíjense en esta escuela, ¿no? Cómo se integra a la ciudad a partir de esa plaza que se transforma en hall urbano, y aparecen esta calidad de espacios, el semicubierto, la rampa, pero es una arquitectura de sistema. Nosotros tenemos la tradición de Fermín Estrella, de la década del 70, estaba en el teórico, lo saqué, pues iba a ser muy largo, el plan de escuela de Fermín Estrella, la arquitectura de sistema, el famoso módulo de 720 por 720, bueno, aparece todo. Bueno, acá Constanza, seguramente vos le podés dar una mano, podés darte una clase, ¿no? Que vos también estás trabajando con las escuelas, eh, eh, que tiene que ver, ¿no? Con el módulo de escuela, tiene que ver con... Bueno, fíjense, este es otro proyecto de otro estudio, con el mismo módulo, en este caso más compacto, ¿no? Pero fíjense qué interesante, dónde pone el salón de actos, el Zoom, ¿no? Lo pone en el techo, por el tema de la estructura, ¿no? Fíjense cómo hace el corte, qué interesante, ¿no? Que es lo que decíamos hoy, ¿no? Ahí, exactamente. En las aulas, con el módulo de 720 o de 8, o el módulo 10, me parece que era en este momento, la viga está premoldeada, y donde tengo que tener una luz más grande, lo llevo arriba y después tengo una estructura metálica o un premoldeado con más luz en la azotea, ¿no? Pero y escaleras en las puntas y un ascensor para discapacitados, ¿no? Fíjense cómo está entendido, y en el medio tengo un espacio flexible de unión, etc., ¿no? El bloque de unidades y la síntesis que tiene. Bueno, nosotros tenemos un ejemplo, si hablamos de educación, tenemos ejemplos muy, muy lindos en algunos sectores de nuestra facultad, sin lugar a dudas. También tenemos los patios de atrás, las galerías. Parece que es muy importante también esa idea que hay en la facultad, sobre todo la galería, ¿no? El espacio de unión y el convencimiento de que es tan importante estos espacios de intercambio como los espacios propios para la educación, ¿no? Y ahora, para finalizar, y después les dejo la palabra al resto, sí, les voy a contar dos proyectos. No son 2 proyectos, porque acá voy a mostrar, estos son 2 concursos que hicimos, uno más actual, que creo que era, yo me río porque el otro día lo contábamos en tercero, este proyecto, ¿no? Y cómo lo que decía Marcos Vinograd, ¿no? Como los contenidos de una época, también, en cierta manera, los contenidos de una época, sean para bien o sean para mal los contenidos, porque los contenidos están, también definen ciertos programas. Esta es una escuela de formación en una universidad para la policía, ¿no? Y está bien, y son nuevos contenidos, porque en realidad esto era del gobierno de la ciudad, ¿no? Cuando estaba la obsesión por tener la policía propia, qué sé yo. Y bueno, son contenidos, uno puede estar de acuerdo o no, pero cierta sociedad en un momento, bueno, hace un edificio que es una universidad para la formación de la policía. Acá un poco, este es un concurso, pero un poco lo que decíamos es la idea del corte de abajo, y la idea de estas 2 imágenes, ¿no? De cómo uno puede armar un espacio, en el caso del programa nuestro de la escuela, esos espacios grandes y espacios chicos, volúmenes altos y volúmenes bajos, ¿no? Eso se ve en el corte. Y al mismo tiempo, ¿no? Acá había como una unidad en realidad el proyecto era como una calle pasante al medio con dos patios, 2 unidades, el gimnasio por un lado, el Zoom, el salón de auditorio por el otro, y al mismo tiempo esos salones se relacionaban con el parque, salían hacia el exterior. Pero como uno en el corte tiene que pensar, ¿no? En este caso una luz era 7,50 de alto por 15 metros de luz, y como el techo del auditorio
es el patio de la escuela, nada más que para eso, para pensar el corte, más allá de entrar a contar o no el proyecto. Y en la próxima, este sí es un proyecto, es un primer premio de un concurso nacional, viejísimo, porque lo ganamos con Evoe, con Roberto, cuando en el año 88, teníamos 5 meses de recibido. En esa época no había computadora, es una antigüedad esto. Estaba todo dibujado en lapicera, ¿qué le vamos a hacer? Era esa época. Pero lo traigo porque fue un concurso nacional, fue interesante, Solsona sacó un tercer premio, y un poco sigue estando vigente esta idea de arquitectura de ciudad, y era un edificio complejo porque era escuela jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria de la Universidad de Catamarca. Es como si en un mismo programa uno tuviera que resolver la escuela anexa, el jardín de infantes y el Colegio Nacional, en un mismo programa arquitectónico. Y aparece un poco la idea del edificio ciudad, poco también retomado en este último proyecto que les mostré, actual, ¿no? La idea de la continuidad espacial, ¿no? Ahí se ve en el medio la calle pasante, una pasante a través del campus universitario, que separaba, ¿no? Hacia un lado el área de primario, el área secundaria, y la idea de retomar, si ustedes ven, en todos los niveles, en cada una de las plantas, ¿no? De estas 3 plantas, los patios y las unidades de unión. Entonces aparece, ¿no? El terreno tiene un desnivel, pues estaba en Catamarca, aparece un primer patio, ¿no? Que es prácticamente el nivel 0, un segundo patio, que es el techo de los laboratorios, que tiene esa grada, ¿no? Esa grada que esos 2 anfiteatros que bajan y se integran, y un tercer patio en el último piso, ¿no? Un poco era para eso, todo hecho a Rotring, sobre vegetal, y se entregaba en heliográfica. Sacaba heliográfica, Marcial se ríe, sí, y era eso, sí. Y después hicimos, no, cuando ganamos el concurso hicimos el pliego. Claro, un edificio tan simétrico, hoy lo hubiéramos hecho en 2 minutos, pero ahí había que dibujar cada uno de los cuartos, ¿no? No se podía calcar, ¿no? Hoy lo hubiéramos hecho muy rápido, ¿no? Un edificio tan simétrico. Se dibujaba en Mylar, que es un plástico, que se dibujaba, después, bueno. Y bueno, ahí está la grada esta, que ahora se usa en todos lados, ¿no? El patio el patio de la primaria bajaba al patio del jardín, era el techo de los laboratorios, y el patio de la escuela se abría al resto del campus. Y bueno, terminamos con esta imagen, que el diario Clarín, cuando es un poco más serio, Clarín Arquitectura, que lo que es ahora, y dice, bueno, Catamarca eligen para la escuela ISCU un definido edificio ciudad, ¿no? El tema, un poco la línea del edificio, de la escuela, y bueno, en un momento, me acuerdo, a ver, el rector de la Universidad de Catamarca era Brizuela Morales, era un radical. Y bueno, no, sí, nos contrataron, hicimos el pliego, estuvo todo bien. Y después llegó creo que la crisis de Alfonsín, creo que nos pagaron en bonos. El premio lo cobraban en bonos, no sé, eran unos papelitos. Pero me acuerdo que al año lo llamamos al rector para decirle, bueno, ¿y cuándo va a construir el proyecto? Y lo que pasa, me dice, no podemos porque el gobierno de Catamarca es peronista. Bueno, no sé, no nos da plata, bueno. Al año él gana las elecciones y es gobernador de Catamarca. Entonces lo llamo de vuelta. Y le digo, ¿y ahora? ¿Qué me dijo? Pero ¿cómo puedo si Menem es peronista, es el presidente? Bueno, una anécdota nada más para ver un poco a veces las cosas, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde puede llegar el arquitecto, ¿no? Por supuesto que este edificio no se construyó, ¿no? Quedaron los pliegos en las cajas, así que bueno, les doy la palabra al resto, por hoy
Yo ya hablé demasiado, así que bueno, quedo el micrófono para los docentes, los estudiantes. Bueno, y gracias por la paciencia. Acá está. Acá está. Buenísimo. Gracias, Laura. Sí. Es un dibujo de Hudson, ¿no? Como diciendo, no podemos llenar la cabeza así como si fuera y es muy delicado el tema de la enseñanza, ¿sí? Sin lugar a dudas, ¿no? Porque, así que, ese dibujito, hermoso dibujo de John Hudson. Me acuerdo que Laura empezó su defensa, su concurso con este dibujo, me acuerdo perfectamente. Bueno, yo por mí dejo abierto el micrófono, no sé si tenemos un rato más. Queda abierto el micrófono para el que quiera hablar y para los estudiantes. Y bueno, gracias por la paciencia y yo me callo. Disculpen la extensión, pero bueno, por esta situación lamentablemente tenemos que comprimir a veces, ¿no? Los encuentros y bueno, pero bueno, no, a ver, aprovecho esto y digo dos palabras, pero también quiero un poco, justamente con Verónica y todos los docentes, un poco también ser conscientes de la situación en que estamos todos y el esfuerzo y el trabajo que están realizando. La verdad también queríamos felicitarlos y agradecerles también, ¿no? De la manera que están tomando esta situación, que es muy complicada, es muy delicada, pero están haciendo una responsabilidad enorme a la altura de las circunstancias, cómo están trabajando, cómo han respondido al primer trabajo, al segundo trabajo, bueno, y ya prácticamente este trabajo hay que hacerlo muy de manera disfrutándolo, porque hemos cumplido ampliamente los objetivos propuestos. Así que este edificio, tanto edificio de cuarto como el de quinto, lo podemos cerrar de una manera muy linda el año. Nada más eso quería decirle y agradecerles el tema de cómo nos están siguiendo. Si ustedes no nos estuvieran siguiendo, nosotros no podríamos seguir adelante, sin lugar a dudas. Esta clase no hubiera existido, ¿no? Sin lugar a dudas. Alguien que se anime. Esto es lo terrible del Zoom, cuando no está el espacio. Claro. Es mortal este vacío, Sí. al no estar el espacio entre nosotros, ¿no? Está la ausencia del espacio, esta pantalla plana, y es quizás justamente lo de la escuela, ¿no? Que justamente los espacios que van a proyectar es ese espacio. Paulo Freire decía una frase muy interesante, dice que la educación es el diálogo entre dos personas mediado por el mundo. Es esa la educación, es el diálogo entre dos personas y en el medio está el mundo. Ahora, y en el medio está la arquitectura, lo que vamos a hacer. Ahora en el medio está esto, bueno, peor es nada, ¿no? Así que bueno, no me quejo, ¿qué le vamos a hacer? Hola a todos, ¿cómo están? Soy Agostina, una estudiante de cuarto. A mí también me ponen un poco nerviosa los silencios, entonces los rompo yo. Nada, quería por un lado agradecerte como están haciendo todos por el chat en relación a que estuvo muy buena la charla, pero sobre todo algo que siento que me sirve mucho y que creo que hablo por todos, el hecho de poder hacer esto, de haber juntado, por ejemplo, dos niveles, ¿no? Cuarto con quinto, digo, te ayuda también a salir de la propia manzana y del propio programa y entender cómo nuestra obra, nuestro proyecto, también se va a vincular con otras formas de pensar y otros, con otros proyectos y haber visto esto de la arquitectura, la educación y la producción, a nosotros en cuarto siento que nos hace muy bien. Y bueno, justamente porque ya estamos bastante cerca de estar en el nivel superior, y bueno, es pensar aún más allá y entender que la escuela no es simplemente 4 paredes para estar por dentro e ir a cursar a la mañana o a la tarde y chau, sino que es un organismo que debería estar vivo para el barrio en todo momento, que tiene que hacer ciudad, que es lo que dicen ustedes siempre. Muy bien.
Yo creo que también, Horacio, ahí hay un gran aporte de cómo encaraste la charla y que también es una tradición formativa de nuestro taller, en que en realidad los temas de arquitectura no se separan de la propia realidad y de la propia estructura social que los determina, ¿no? Hablamos del ANAR como también una nueva, bueno, una temporalidad particular, ¿no? Post-revolución francesa, una nueva estructura social, las posibilidades productivas, ¿no? Un sector de la sociedad que sale a la cancha de juego con toda la fuerza y una idea de sociedad que también determina una manera de producir y articulado con un territorio, ¿no? Lanark no puede estar en otro lugar que pegado en un río, con salida al mundo, de alguna manera, ¿no? Que tenía que ver con eso, con una posición también de Inglaterra en relación al mundo, y capitalizando toda esta energía hidráulica también hasta para la producción, y dándole respuesta a un orden social nuevo también, ¿no? Y cuando nosotros hablamos en cuarto de quinto de vivienda social y producción, tiene también mucho que ver con que se está dando una respuesta a una cuestión social, ¿no? Vos no podés resolver el problema de la vivienda techo sin resolver el problema del trabajo, de la producción, de la inserción económica, ¿no? Que genera la posibilidad también de insertar socialmente a un grupo social, ¿no? Y hoy lo vemos en la realidad de nuestra cotidianidad. Fíjense, sin ir más lejos, las problemáticas de Guernica hoy, ¿no? De la falta de techo, ¿no? De la necesidad de apropiarse de terrenos y también que surge de una marginación dentro del sistema productivo económico de ciertos sectores sociales, ¿no? Entonces, seguramente no se resuelve solamente con tierras, ¿no? La problemática de Guernica, sino seguramente se va a resolver con las tierras, la inserción económica productiva de ese sector, y que a su vez se relaciona con la educación, que le permite las herramientas para insertarse socialmente. Entonces me parece que el aporte de nuestro taller es esa mirada más integral, y que de un tema arquitectónico no sale de la nada, sino que sale realmente de una necesidad concreta y de una realidad que en este caso nos toca a nuestro país, ¿no? El 40% de la población está desocupada o bajo el índice de pobreza, ¿no? Entonces me parece que ahí está donde hay una mirada que se está construyendo, y que estos ejemplos también ayudan a comprenderla, ¿no? Me parece que, por eso, Horacio, felicitaciones por la gran charla que diste, ¿no? Sin ser irónico, ¿no? Dijimos al principio de año, pensar que hay gente que, como vos decís, ¿no? Que está en busca de suelo urbano, de tierra, y nosotros tenemos en el pleno centro de la ciudad no sé cuántos caballos viviendo. O sea, a ver, es todo medio disparatado todo, ¿no? Nosotros en el hipódromo tenemos millones de metros cuadrados donde viven caballos, ridículo, todo para que den una vez por semana una vuelta, por una práctica totalmente anacrónica que tiene que ver con la sociedad, digamos, terrateniente del siglo XIX, siglo XVIII, o sea, mantener, entonces un poco también tiene que ver el contexto cuando uno mete y tiene una idea, cuando nos reunimos nosotros para diseñar el año, en cierta manera está todo relacionado con todo. Ahora, el gobernador dice, le vamos a dar lotes con servicio. El gobernador le tiene que decir, le vamos a dar ciudad. ¿Cómo vas a arreglar lotes con servicio en el año 2020? Podés decir que se arregla lo de la Tomás con lotes con servicio. Ya, seguimos, o sea, vamos empeorando la cosa. Entonces, esta idea de ciudad, lo que hay que hacer es ciudad, y la ciudad es eso, es la producción, el trabajo, y la ciudad sobre las estructuras urbanas que están vacías. Las estructuras urbanas están vacías, lo vemos en esta foto aérea. Tenemos una playa de estacionamiento que es para el bingo, o tenemos un
un espacio que para que corran caballos, no sé, una vez por semana, que ya ni corren, pues se lo ven por computadora, lo ven. Entonces, tenemos que, desde la universidad, y para ver el futuro, y para los estudiantes que son jóvenes y tienen la fuerza, tenemos que salir adelante con el país, pero con sentido común, con pensamiento crítico y con racionalidad, porque nadie se para a dice que no hagas lote con servicios. Además, esta gente ya es una segunda generación que ya vivió urbana, no es la generación vieja de la década del 70 que venía del campo a la ciudad. La gente que está ahora es una segunda generación, que algunos vienen de vivir en departamentos, quedaron sin poder pagar el alquiler, en los centros urbanos, o sea que sabe muy bien cómo se vive en una vivienda colectiva. Entonces, en lugar de hacer lote con servicios, y construyamos 3 o 4 bloques de salva, que ya está el plano, y pongamos 2 bloques de salva, y tratemos, pero si le queremos dar a cada uno un pedazo de tierra, y no vamos a terminar más, vamos a llegar de acá hasta Mendoza poniendo casitas una al lado de otra. Tal cual, Horacio. Pero no hay nadie que salga a decir, no, lotes con servicio no, alguien que les diga, y lo van repitiendo. Ahora pasó algo también bastante, que no es lindo, porque le sacaron a la arquitecta Bielsa, que era una arquitecta con cierta preparación de la Universidad de Rosario, le sacaron toda la urbanización de estas 4.000 barrios populares. Y no es bueno para la matrícula también, o sea, porque era una idea de llevar proyecto a esas clases. Y se lo sacaron, se lo dieron a otro ministerio, que también tiene que ver, seguramente haber arquitectos que trabajan en desarrollo social, pero me parece que también es un problema urbano, no es sin lugar a dudas un problema de desarrollo social también, pero es un problema donde el arquitecto tiene que tener autoridad. Y lamentablemente el arquitecto no tiene autoridad porque vio el espacio y no vio la complejidad de lo social en el espacio. Y evidentemente no pueden operar sobre la realidad, porque en la realidad nos quedamos a veces pensando en la forma, pensando en lo estético, pensando en cosas que no llevan a nada, no son operativas. Y en este momento tenemos que pensar cosas que conforman la complejidad de ese binomio que decimos que son las actividades y los espacios, ¿no? Sí, Horacio, eso es lo que muy bien vos marcás, ¿no? El derecho a la ciudad, que no es nada más el derecho a un techo, sino el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, donde no hay duda que la inserción económica es uno de los primeros pasos que hay que dar para que los sectores sociales desposeídos se integren y puedan desarrollar una vida integrada. Me parece el derecho a la ciudad y comprenderlo como el derecho a todos estos de alguna manera programas también arquitectónicos y necesidades, ¿no? Que es fundamental entenderlos integralmente. Vamos a hacer un pequeño homenaje a Quino. Quino decía que educar es mucho más difícil que enseñar. Porque para enseñar usted precisa saber, pero para educarse precisa ser. Es muy importante esto. Creo que fue un gran pensador, un gran sociólogo, filósofo, además de dibujante y humorista de todos estos tiempos. Y ha dejado un legado maravilloso. Ahí hay muchas ideas, en el mundo, cuando uno entra al mundo de las ideas, ahí hay muchas ideas de qué asirse, porque es lo más difícil, ¿no? Tratar de mantener una idea con vitalidad. Nosotros, bueno, un poco lo dijo Horacio, lo dijimos el otro día cuando estábamos con tercer año, estamos realmente impactados por el nivel de trabajo y de compromiso demostrado por los estudiantes y por los docentes. Esto no es para alabarlos, es lo que nosotros hemos visto y lo hemos visto en relación a lo que pasa en la facultad en general, en los talleres de arquitectura.
Así que en ese sentido estamos tranquilos de que hemos encontrado, aún con todas las dificultades, que es no tener el espacio, la manera de relacionarnos. Y después me gustó muchísimo de tu charla, Horacio, que no la conocía, la relación esa segunda etapa que aparece en la modernidad, donde la industria se liga con el arte también, ¿no? No aparece por fuera del arte. Y también en el tema de educación, dice que todo lo que tiene que ver con los sistemas estos más revolucionarios de educación y demás, es que no dejan de lado el arte. Nosotros en nuestra materia teoría tenemos un apartado, ¿no?, abajo que dice naturaleza, sociedad y arte. Y cuando hablamos de eso, que es como una tríada que se mete en todos los ítems por los que nosotros queremos asentar el inicio de la teoría de la arquitectura, porque es una materia que se da en primer y segundo año, asienta en ese trípode, ¿no? Naturaleza, sociedad y arte. Creo que no podemos olvidarnos de eso si queremos de vuelta volver a pensar estos desafíos, ¿no? La educación en este tiempo, con este año y esta pandemia y estas distancias, nos mete un reto absolutamente extraordinario, ¿no? Ahí están los japoneses, no sé si han visto videos readecuando todos sus lugares para educar o para hacer actividad física en las clases de una manera increíble, ¿no? O los salones de actos. Todas estas cosas son cosas que nosotros estamos invitados a pensar. Un poquito eso también nos motivó a hacer una reflexión sobre las escuelas y la educación en épocas de pandemia, que por eso Willy lo estaba compartiendo, que fue una charla que pudimos armar para Teoría 1, en donde esto pasó a tener prioridad en un sentido. Bueno, son las cosas en las que estamos obligados a pensar también nosotros. Nosotros estamos obligados a pensar. En esto de Guernica, nosotros somos los especialistas. Y para mí fue una muy mala noticia que se le sacara presupuesto al Ministerio de Hábitat y demás. Fue una mala noticia. Porque ahí había una persona preparada, inclusive ha tenido muy buena actuación en Rosario. Yo las veces que he ido con el tema Arquisur, se ha valorado mucho el trabajo hecho, entonces uno no sabe bien dónde está. Pero nosotros como especialistas tenemos que hacer escuchar nuestra voz. Ahí me llegó algo del Colegio de Arquitectos. Es la realidad en la que estamos viviendo, digamos. Y además algo tenemos que volver a pensar. Yo me acuerdo cuando yo entré a la facultad, el tema del déficit de vivienda era el tema más importante. Y que uno piensa, ¿qué hicimos? No nos hemos podido adelantar, digamos, ¿no? Hemos tenido... ¿Qué hicimos? Que no nos proyectamos en términos de soluciones para el hábitat. Es nuestro tema. Sí, y ahí Vero Horacio tiró un dato que en los primeros años de la década del 70, el índice de pobreza era del 4%, ¿no? 5%, Horacio, decías, ¿no? Es lo que Y escuché Sí. ayer, qué sé sí. yo, si me Y ahí mintieron o estaría no, bueno. lo escuché No, pero ponele. en un canal de televisión de los medios estos conocidos.
Bueno, pero ponele, a mí me gustaría saber qué relación había entre el índice de desocupación y la falta de viviendas. No tengo duda que hay una relación directa entre la relación vivienda y trabajo. Por eso también el tema, y esto para articularlo con el tema de Quinto también, ¿no? Porque yo no tengo dudas que cualquier persona, ¿no?, que está insertada a través del trabajo económicamente, de una manera formal, ¿no?, con un sueldo, con capacidad de ahorro, no tengo dudas que tiene la posibilidad de acceder a una vivienda, y sobre todo si hay un Estado presente que permite y facilita créditos quizás de acceso, ¿no?, a partir de dárselo a un trabajador formal. Yo creo que debe haber una relación muy directa entre trabajo y vivienda y déficit de vivienda, ¿no? Déficit de vivienda. Igual nosotros Porque es la no posibilidad, podemos ¿no?, estar, me parece, olvidándonos de lo disciplinar, ¿no? Lo No, por disciplinar, supuesto. nosotros, Sí, por no, eso te digo, no, obvio, hay obvio. esos datos, está bien, cruzarlos como quieras, pero hay alguna cuestión que hace a lo disciplinar nuestro, que nosotros tenemos que pensarlo, tenemos que reflexionar sobre eso, tenemos que tomarnos el tiempo para pensarlo. No tenemos que encontrar la respuesta, tomémonos el tiempo para pensarlo. Sí, ¿No? ahí Porque, está. digamos, porque yo creo que ahí está el valor de nuestra disciplina. Todas estas respuestas que nosotros vimos fueron disciplinares a un problema social, económico, político, lo que quieras, pero fueron disciplinares. Entonces, Sí, tal cual. nosotros tenemos que tener ese compromiso de formarnos con una cabeza abierta que nos permita dar respuestas disciplinares a problemas sociales, económicos, políticos, territoriales, lo que sea. El especialista y político, como dice Marcos Vinograd, ¿no? Tenemos que formarnos como especialistas y políticos, ¿sí? Tal cual. Y porque si no, vos vas a dar respuesta a un tema disciplinar sin conocer la esencia del problema, ¿no? Si no te formás como político, ¿no? Si no comprendés que en definitiva los temas de arquitectura salen de las necesidades sociales. Y las necesidades sociales están dependiendo de las realidades, ¿no?, productivas económicas. Pero Esa nosotros doble hemos construcción, resignado ¿no? también, nosotros hemos resignado banderas y nosotros aceptamos que la respuesta al vandalismo en las ciudades sea el enrejar los edificios. Sí, totalmente. Ah, bueno, nosotros entregamos banderas entonces. Por eso, seamos conscientes del trabajo nuestro, que tiene que ser fecundo, y de nuestra formación, que no tiene que ser formalista meramente. Entonces, trabajemos ahí. Nuestro compromiso es ¿no?, de formarnos. Todos estos ejemplos por los que pasó la clase y las reflexiones de Horacio y demás, abarcaron una respuesta, importaron una respuesta disciplinar a un problema mayor, sobre todo contextual.